súper. Ya, les comento de cualquier forma, para los que están grabados, o sea, para los que están viendo la grabación también. Hoy día vamos a trabajar sobre el formato de una evaluación que, si mal no recuerdo, se hizo hace un par de años atrás. Em, es la evaluación que corresponde obviamente al programa de primero medio. Sin embargo, esto, em, sin embargo, es bastante densa. Van a darse cuenta ahí que hay algunas preguntas que hay que ver algunas cosas con bastante detención. Vamos a necesitar un poco de tiempo ahí para poder resolver algunas. No creo que tampoco la alcancemos a resolver en los 45 minutos que tengamos acá. Em, Sin embargo, igual va a ser el llamado a intentarlo. Yo también les dejé, aparte de esta, otra prueba. No sé si la alcanzaron a hacer en Classroom. ¿La vieron? Yo no la he visto, pero nunca he podido meterme a Classroom a ver lo que mandan o lo que se pueda subir o descargar. Con, No, hasta el día de con hoy. razón. Con razón. Am, Voy a compartir la pantalla aquí. Tengo ventana, toda la pantalla. Em, ya, yo he estado subiendo aquí. Trato de siempre igual recordarles dónde estoy subiendo yo, porque esta fue la primera plataforma que abrimos después. Parece que cada uno de los profesores ya revisó alguna cosa en particular. Em, Permitir que van a salir aquí. Y acá, matemática primer ciclo. El código es ese que está ahí, el 6H. Lo voy a copiar aquí de cualquier forma al chat del este. Ocultar. Se los voy a dejar ahí. No, este no es. Ah, bueno, pero también pueden entrar con ese código directo. Em, entonces, se pueden unir ahí. Es mucho más fácil que yo les conteste desde acá que desde otra cosa. Em, Porque obviamente por WhatsApp yo no estoy metido en ese grupo. No estoy dentro de ese grupo. Entonces le van a preguntar a un Pablo, Pablo me va a preguntar a mí, después vamos a tener que volver a hacer esa misma cosa. Entonces aquí directamente se comunican conmigo en caso de que tengan duda de alguna cosa. Y aquí les he ido subiendo algún material. Obviamente, si necesitan también algo para reforzar, también me pueden pedir, profe, ¿puede subir alguna cosa de esta materia? O profe, ¿puede darme un ejemplo de esto? Yo no tengo ningún problema. Em, entonces, igual para acompañarlo hasta el fin, hasta el fin del proceso. Creo que esta va a ser la última clase, así que, bueno, y de cualquier forma. em, Esto lo voy a intentar resolver completo para mandárselos. Eh, Así que eso. No sé si alguien tiene alguna cosita antes de comenzar a que revisemos la evaluación. Ya. Entonces vamos a ir con esto, a ver qué nos sale. Tucutú. Quiero que me digan si es que se ve, por favor. Sí, sí, se ve. Ya, súper. Entonces vamos a comenzar a leer cada una de estas preguntas. Dice, lee atentamente el siguiente texto y responde las preguntas de la 1 a la 3. Ah, por favor, cada una léalo. Voy a dar unos segunditos aquí para que lo lea.
¿Ya lo tienen? Sí. Ah, súper. No quería sacarle la pantalla y había alguien que quería ingresar acá. Permitir entonces. Bueno, la leyenda de Sisa, al menos yo la conocía de antemano. Decía que cuando se inventó este juego, se le pidió al rey en recompensa por haber inventado el juego, em, que le dieran un granito de arroz en la primera casilla, luego doblasen ese granito de arroz, es decir, pongan 2 granitos de arroz, en la siguiente casilla doblasen 2 granitos de arroz, pusieran 4 entonces, y así. Entonces, cuando el rey escuchó esto, dijo, eh, en verdad quería esto de recompensa. Y le dijo, bueno, ya, tómalo. La cosa que no se había dado cuenta, como él no sabía matemática, que si se fijan, aquí ya hay un montón grande de trigo. Aquí dice trigo, pero yo lo había escuchado como arroz. Bueno, pero la cosa es que acá ya son una cantidad ya exagerada de cantidad de trigo que es lo que le pedía. Entonces dice, ¿cuál es la expresión matemática que representa la cantidad total de granos de trigo desde la primera a la cuarta casilla? Entonces, desde la primera a la cuarta casilla. Me voy a hacer un pseudo tablero aquí. Y solamente voy a dibujarme las casillas de acá. Entonces, tengo ahí las dos. Tengo las 8 casillas. Acá 2. Y acá 8 casillas. Entonces, esta va a ser la primera casilla. Esta va a ser la segunda casilla. Tercera casilla y así en adelante. Entonces, en la primera casilla, ¿cuántos granitos de arroz íbamos a tener? Eh, la primera casilla, un grano de trigo. Ya, dale con los granos de arroz yo. Ah, Eh, no, pero es lo mismo. sí, ahí decía claramente trigo. Ya, un granito de trigo. Pero si se fijan acá, en las alternativas no tengo ninguna que me diga un grano. Entonces, vamos a continuar. En la segunda casilla, ¿cuánto íbamos a tener? El doble, ¿cierto? Que eran 2. Sí, dos. En la siguiente íbamos a tener 4, que era el doble de este. Y en la siguiente vamos a tener 8. Ahora, la pregunta está como intencionada para que revisemos los conceptos de potencia que nosotros sabemos. El 8 lo puedo escribir como 2 elevado a 3. Recuerden que esto no es 2 por 3, sino que es 2 multiplicado con sí mismo 3 veces. Es decir, 2 por 2 por 2. ¿Cuánto me da esto? 2 por 2 por 2. 8. La siguiente, o sea, la anterior, la puedo dejar como un 2 elevado a 2. ¿Por qué? 2 por 2 es 4. Entonces ahí tengo la respuesta. La siguiente es 2 elevado a 1. ¿Por qué? Porque estoy solamente repitiendo el 2 una vez. Entonces tengo el 2. Y aquí una de las propiedades de las potencias es que si yo elevo todo o cualquier número a 0, el resultado siempre va a ser 1. Entonces aquí ya tengo la respuesta, porque tengo que sumar este 2 elevado a 0, que vendría siendo la cantidad de granitos de arroz de la primera casilla, 2 elevado a 1, que son la segunda casilla, tercera casilla y cuarta casilla. ¿Ok? ¿Está muy complicada la primera? Vamos a la siguiente. Tal cual como lo voy a dejar acá, es decir, con todas las anotaciones que le estoy haciendo, se los voy a dejar también en el Classroom. O se lo voy a pasar también a Pablo para que se los mande por WhatsApp. Con todas las anotaciones que están aquí, por si acaso. Así que si ustedes quieren, vayan anotando, no sé, pregunta uno y anotan también sus apuntes. Entonces después lo complementan con lo que estoy anotando acá. Ujú. Yo imprimí el que mandó al WhatsApp Ah, como también. para guiarme.
Ya, fenomenal. Vamos a la siguiente. Dice, ¿cuántos granos de trigo hay en la séptima casilla? Dice, muestra el desarrollo de sus cálculos. Bueno, entonces para la séptima casilla nosotros habíamos dicho, perdón, para la primera casilla íbamos a tener 2 elevado a 0, primera casilla. Vale, primera casilla. Para la segunda casilla íbamos a tener 2 elevado a 1, porque eran 2. No voy a anotar esto de las casillas porque vamos a terminar otro día. Entonces, para la primera casilla 2 elevado a 0, que corresponde a un granito de arroz. La segunda casilla vamos a tener 2 granitos de arroz. En la siguiente casilla vamos a tener el doble de eso, que iban a ser 4. Luego vamos a tener 2 elevado a 3, que iban a ser 8. Y si se fijan, vamos 2 elevado a 0, 2 elevado a 1, 2 elevado a 2, 2 elevado a 3. Entonces, en la tercera casilla, perdón, en la cuarta casilla voy en 2 elevado a 3. Voy como atrasado. En la tercera casilla voy 2 elevado a 2. Este número de acá me indica, me indicaría la casilla justamente, pero como del número anterior. Es decir, si estoy en la casilla 4, como en este caso, tengo que elevar a 3. Si estoy en la casilla 3, tengo que elevar a 2. Si estoy en la casilla 2, tengo que elevar a 1. Siempre como uno atrás. Para no tener que escribirlo completo. Bueno, pero en la casilla 5 tendría 2 elevado a 4, entonces. En la casilla 6 tendría 2 elevado a 5 y en la casilla 7 tendría 2 elevado a 6. Y aquí podríamos ir directamente cada uno con su procedimiento. Entonces, finalmente, dice, ¿cuántos granos de trigo hay solamente en la séptima casilla? En la anterior teníamos que sumar cada uno de los granos de trigo que habían en las casillas anteriores, pero aquí solamente me están pidiendo esto. Entonces aquí yo respondo. Respuesta, hay 64 granos de trigo. En la casilla 7. Esto tampoco, no es necesario que lo hagamos con potencia, pero también podríamos ir diciendo, bueno, en la casilla 1 hay 1, después hay 2, luego 4, luego 8, 16 y ordenarnos de esa forma. Sí, aquí yo lo hice esto porque en la anterior también teníamos como esa relación, y para continuarlo también de esa forma. Y también porque si nos piden una desfachatez, por ejemplo, ¿qué pasa con la casilla 31? No me voy a poner a hacer 31 veces esta cosa. Voy a elevar 2 elevado a 30, que tendría que ser como el patrón que establecimos acá. Ya, vamos a la siguiente página. Dice, esta también tenemos que resolverla con respecto a lo que nos decían. Dice, CISA propone otra forma para calcular la cantidad de granos de trigo que le deben pagar usando la siguiente función, donde f de x es la cantidad de granos de trigo para cada casilla x del tablero. ¿Cuántos granos le deberían dar a CISA en la casilla 2 como recompensa? Entonces, dice, CISA, f de x es igual a 1/5 elevado a menos x. Entonces, veamos. ¿Qué era x? X, los granos de trigo para la cantidad de granos de trigo para cada casilla x del tablero. Entonces, si estoy en la casilla 5, x va a ser igual a 5. Y esto me va a dar el resultado de la cantidad de granos de trigo que voy a necesitar. Entonces, me dice en la casilla 2. Entonces, como me dice en la casilla 2, yo voy a reemplazar con cada x, le voy a poner un 2. Y aquí, entonces, también hay una x. Por lo tanto, también voy a colocarle un 2. Y ahora, ¿qué significa esto? El resultado que me dé esta expresión de aquí me va a dar la cantidad de granitos de... Creo que he seguido diciendo granos de arroz.
No me pesquen, son granos de trigo. Cuando cuando resuelva esto, me va a dar inmediatamente la cantidad de granos de trigo que le van a dar. Ahora, esta expresión de aquí, cuando yo tengo un exponente negativo, lo que tengo que hacer es invertir esta cosa, esta fracción, es decir, la voy a dejar patas para arriba, voy a poner 5 sobre 1, y ahora en vez de dejar negativo el exponente, lo voy a dejar positivo, es decir, 2. Siempre que tengan un exponente negativo, dan vuelta a la fracción y lo dejan como positivo. Es como la propiedad. Por ejemplo, no sé, tienen 2 tercios elevado a menos 3. Entonces, como está negativo, lo dan vuelta, 3 medios, y todo esto lo elevan a 3. Entonces, esto es lo que significa. No que no nos va a dar un número negativo. No, es solamente una forma de anotarlo. ¿Y aquí cómo resuelvo esta cosa? 5 sobre 1, 5 dividido en 1 es 5. Tengo 5 dulces, los divido en una persona, es decir, me los quedo todos yo. Y 5 elevado a 2, recordar, no es 5 por 2, sino que es 5 por 5, y esto es 25. Alternativa D. ¿Hasta aquí alguien se perdió? Con confianza, si alguien no entiende algo, pregunte por favor, o si no, siento que quedan más dudas todavía. Yo un poquito perdida porque hace rato que no me conectaba, pero igual reviso las clases grabadas, Ya. pero pensé que me iba a costar. Dije, como estoy fuera del... Mm, Pero sí, por lo menos hasta ahora lo entendí. ya, súper. Si nos hubiesen dado otro número acá, hubiésemos tenido que haber hecho lo mismo. Por ejemplo, si nos hubiesen pedido la casilla, no sé, la casilla 3. Entonces tengo que colocar exactamente esto, pero en vez de 2, le voy a colocar un 3 ahí. Entonces hago todo este merenjunje, pero en vez de 2 le coloco 3. Esto lo estoy haciendo de nuevo, de ejemplo. Entonces, le había dicho, si tenemos un exponente negativo, damos vuelta a esta cosa y ahora nos queda el exponente positivo. Entonces ahora tendría que hacer esta expresión. 5 dividido en 1 me va a dar 5. Y 5 elevado a 3 es 5 por 5 por 5. Y ustedes lo pueden verificar, pero esto de acá es 125. ¿Sí? Entonces, esto de aquí, otro ejemplo. No es parte del ejercicio. ¿Sí? Ya. Siguiente, dice, considerando que 1 kilogramo tiene aproximadamente 30.000 semillas de trigo, ¿cuántas semillas habría en 1 tonelada? ¿Cuánto es 1 tonelada de trigo? O sea, 1 tonelada en realidad. ¿Cuántos kilos son 1 tonelada? Mm. 1 tonelada son 1.000 kilogramos. Entonces, me está diciendo, 1 kilogramo tiene aproximadamente 30.000 semillas de trigo. ¿Cuántas semillas habría en 1 tonelada? ¿Cómo hago esto? ¿Alguna idea? Ah, aquí puedo hacer lo siguiente. 1 tonelada son 1.000 kilogramos de trigo. Entonces, yo voy a hacer esta división así, de la siguiente forma. Me voy a preguntar acá,
¿Cuántas toneladas corresponden? Perdón. No me están preguntando eso. Ya, perdón, de nuevo. Tengo 1 kilogramo. Eso no lo voy a tocar. Esto es parte de la información. Me he confundido solamente. Ya. 1 kilogramo, entonces, tiene aproximadamente 30.000 semillas de trigo. Entonces, ¿cuántos kilogramos yo necesito analizar? Necesito analizar 1.000 kilogramos, que corresponden a 1 tonelada. Entonces, ¿por cuánto debería multiplicar esta expresión, estos 30.000? Efectivamente, por 1.000. Entonces, ¿cómo multiplico eso por 1.000? Rápido. Tomo este 30.000, el 30.000 de arriba y le agrego 3 ceros aquí. 1, 2, 3. Entonces, esto serían la cantidad de semillas de trigo que habrían en 1 tonelada, en los 1.000 kilogramos que nosotros habíamos dicho. Porque en cada kilogramo van a haber 30.000, entonces en 2 kilogramos serían 60.000, en 10 kilogramos serían 300.000, en 100 kilogramos serían esto, pero con 2 ceros más, sería 3 millones, y así continuaríamos con eso. Ahora, con 1.000 kilogramos tendríamos esta expresión de acá. Ahora, esta expresión de aquí, ¿cómo la llevo a una expresión como esta? La primera, la alternativa A, la descartamos inmediatamente porque dice una desfachatez, 3 por 10.000. Y esta cosa no nos da 3 por 10.000 en la vida. Entonces, de primera, descartadísima. Pero vamos viendo acá. Esto me dice 3 por... ¿Cuántos ceros hay acá? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 ceros. Entonces, para escribirlo en notación científica, nosotros vamos a contar la cantidad de ceros que hayan desde el numerito que nosotros tengamos. Eso nosotros lo vamos a escribir como 10 elevado a 7. ¿Qué significa 10 elevado a 7? Significa un 1 y 7 ceros. 3, 4, 5, 6, 7. Pero eso es solamente una parte de lo que tenemos porque tenemos 30 veces, perdón, 3 veces eso. Entonces sería 3 por esta expresión de aquí. Entonces sería, voy a copiar esto de acá. Sería 3 veces esa expresión de aquí. Entonces tendríamos 3 por 10 elevado a 7. Ahora, si alguien quiere hacer el cálculo de por qué significa eso, veamos. 10 elevado a 1 sería 10. 10 elevado a 2 sería 10 por 10, que sería 100. 10 elevado a 3 sería 10 por 10 por 10, que sería 1000. Y así, si se fijan, vamos, la cantidad o sea, el exponente que tengo acá me vendría a indicar la cantidad de ceros. Entonces, ¿cuántos ceros tengo acá? Tengo 7. Por lo tanto, debería de dejarlo como un 10 elevado a 7. Un 1 y 7 ceros para acá. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. ¿Seguimos? Vamos a ir a la siguiente. Vamos a tratar de aprovechar bien el ratito que nos queda. Dice la siguiente pregunta. Se desea hacer una ficha para promocionar un torneo de ajedrez escolar ubicando varias fotografías en distintas posiciones. Se necesita girar en 45 grados en sentido horario. La siguiente figura. Y aquí nos dicen qué significa sentido horario, es decir, para dónde están las agujas del reloj. La figura que nosotros tenemos que girar es esta de acá. ¿Cómo quedaría la figura una vez girada? Entonces, imagínense la cabeza, ¿para dónde giran las agujas del reloj? La primera la descartaríamos inmediatamente porque eso sería en sentido antihorario. Y ahora, 45 grados. Em, si yo tengo esto de acá,
Todo esto completo serían 180 grados. Por lo tanto, cada mitad de aquí serían 90 grados, aquí 90 grados, 90 grados, 90 grados. Por lo tanto, lo que me están pidiendo que gire esta figura es la mitad de eso, es esto de aquí. Esto vendrían siendo 45 grados. Voy a dejar con azulito para que se note que estos son los 45 grados de aquí que me están pidiendo. Entonces, solamente necesito moverlo esta parte de ángulo. ¿Y en qué sentido? En sentido horario. Entonces, ¿cuál me podría servir? Aquí yo creo que hay una única que me sirve, que mueve solamente en ese ángulo. Solo necesito la mitad de esto. ¿De acuerdo? Solamente eso. Esto vendría siendo los 45 grados que yo necesito. Entonces, si yo muevo solamente ese poquitito la fotografía, la única fotografía que me quedaría así debería ser esta de acá, la B. Porque esta La ya B, sí. claro, la estamos, la estamos girando más de 45 grados. Esto creo que, si no me equivoco, deberían ser unos 275 grados o algo así. Vamos a la siguiente. Veamos esto de acá. El siguiente tablero de ajedrez tiene el diseño de un hexágono regular. Un hexágono era una figura que tiene 6 lados. De hecho, aquí ya mismo tienen la figura para ejemplificarse. Dice, cada lado mide 3 a más 5. Ah, y a todo esto, que sea regular, nosotros lo expliqué, me acuerdo en la clase, significa que todos los lados son exactamente, o sea, miden exactamente lo mismo. Es decir, si este lado mide 3a más 5, este lado también va a medir 3a más 5. Este lado también va a medir 3a más 5. Y el siguiente lado también va a medir 3a más 5 y así en adelante. Lo voy a escribir todo, ¿por qué? Porque puedo hacerlo. 3a más 5. Ya, dice, ¿cuál es la expresión que representa el perímetro del tablero? El perímetro es la suma de todos los lados, el contorno de la figura. Entonces yo me voy a poner aquí a sumar. Voy a sumar todas las A que tengo y voy a sumar todos los 5 que tengo, aparte, porque son cosas distintas. Entonces tengo 3A, 6A, 9A, 12, 15, 18A. Y para asegurarme de que es efectivamente la alternativa B, porque es la única que tiene 18A, voy a hacerlo también con el 5. Tengo 5 más 5 son 10, 15, 20, 25, 30. Ya, con eso entonces estamos listos. Sabemos que nos va a corresponder a la alternativa B. Entonces, perímetro, contorno de toda la figura. Vamos para acá entonces. Voy a escribirlo aquí igual. Perímetro, suma de todos los lados. Vamos a la siguiente, veamos qué nos dice. Se tiene un tablero de ajedrez cuadrado cuyo lado mide b más 3. ¿Cuál es la expresión algebraica que representa el área del tablero? El área del tablero, de nuevo, si es un cuadrado, entonces todos los lados miden lo mismo. Y si este lado mide b más 3, este lado va a medir b más 3. Ahora la pregunta que me tengo que hacer, ¿cómo diantres determino el área de un cuadrado? El área de un cuadrado, solamente de un cuadrado, se determina multiplicando la base por la altura o lado por lado. En este caso, podríamos colocar base por altura o también podríamos, como la base y la altura son exactamente lo mismo, podríamos colocar cualquiera de los lados, pero al cuadrado. Entonces, lado por lado, que es lo mismo que lado al cuadrado. Ya. Con eso, ¿qué es lo que debería hacer? Debería tomar uno de estos lados, que mide b más 3, y multiplicarlo con otro de los lados que también va a medir b más 3.
Ahora, ¿cómo diantre multiplico esto? Con paciencia y con cariño. Primero que todo. Y lo segundo, vamos a hacerlo término a término. Primero, esto con este. Todas estas multiplicaciones que tengan dos términos acá y dos términos acá se hacen de la siguiente forma. Este con este nos quedaría b por b, b al cuadrado. No me van a decir 2b. B por 3 sería 3 veces b. Entonces, más 3 veces b. La siguiente, 3 por b. También 3b. Le agregamos 3b acá. Y por último, 3 por 3. Y 3 por 3, 9. Entonces lo dejo acá colgado. Ahora, sumo los términos que sean semejantes, es decir, los que tengan exactamente la misma letra. En este caso sería 3b y 3b. Este no me sirve porque es un b al cuadrado. Tiene que ser exactamente tal cual como está acá. Entonces, 3b y 3b son 6b. Entonces, esa es la expresión que yo tengo aquí. Pum. Alternativa C. Entonces, cada vez que tengamos una expresión de este tipo, a más b o a más c, yo voy a ir multiplicando término a término, es decir, el primero con el primero con el segundo, luego el segundo con el primero y el segundo con el segundo. Es decir, tendría que hacer 4 multiplicaciones ahí. Vamos a la siguiente. Dice, un silo es una construcción de acero en donde se guardan los granos de una siembra. La imagen muestra el esquema del silo más grande del mundo construido en Estados Unidos, donde podría caber un avión pequeño. Este silo tiene una parte con forma de cilindro y un techo con forma de cono truncado. Un cono truncado, ejemplo, no sé, tengo un cono tal como los conos de los cumpleaños, pero le sacan la parte de arriba. Entonces, eso fuera. Así sería un cono truncado. Entonces, eso es lo que me están diciendo ahí. Dice, una parte con forma de cilindro y un techo entonces con forma de cono truncado. Se tiene un radio basal de 25 metros. Un radio basal, un radio de la base, como esto es cilíndrico, entonces, mis círculos son horribles. Mejor ahí. Ese me quedó más bonito. Radio basal. Si yo lo miro desde arriba, entonces el radio de aquí va a ser 25 metros. Esto es prácticamente media cuadra, de solamente decirlo. Y una altura de 47 metros, como me aparece aquí. ¿Cuál es el volumen de la parte cilíndrica del silo? Solamente me están pidiendo el volumen de la parte cilíndrica. La parte del cono de arriba la tengo que dejar de lado. Entonces dice, aproxime pi a 3,14. No sé si se acuerdan, pero cuando estábamos trabajando les decía, tomen pi como igual a 3 o tomen pi como 3,14 o dejamos pi tal como, no sé, como pi. Aquí nos están diciendo, tomen pi como 3,14. Y si volvemos a las clases anteriores, el volumen de un cilindro va a ser pi por r cuadrado por la altura. Ahora, ¿cómo me acuerdo yo de todas estas cosas? En esa clase también les dije, cuando vimos eso, si mal no recuerdo, debería habérselos dicho, que todas las figuras que tuvieran como una cara y después subieran como por ejemplo un prisma, un paralelepípedo, que tienen estas dos caras de aquí son paralelas, se determina el área, perdón, el volumen de la misma forma. Se calcula primero el área de abajo. Sí, de hecho me acuerdo que estuvimos haciendo varios ejercicios de esa forma. Se calcula primero el área de la cara de abajo y luego se multiplica siempre por la altura. Es decir, si tengo un cuadrado, calculo el área del cuadrado y lo multiplico por la altura. Si tengo un rectángulo, calculo el área del rectángulo y lo multiplico por la altura. Y así. Entonces, área de la base por la altura. Y en este caso tengo una cosa con forma de cilindro.
Por lo tanto, necesito encontrar el área del círculo primero, del círculo de acá, y luego eso lo multiplico por 47. Entonces, vamos. Esto de acá corresponde al área de este círculo de aquí. Pi por r cuadrado. Pi es 3,14. Lo voy a calcular acá. Pi es 3,14 por r al cuadrado. ¿Qué significa r al cuadrado? El radio de esta parte de acá, 25 elevado a 2, 25 por 25. Entonces, lo voy a hacer aquí con calculadora para que nos salga al tiro más rápido. Sería 25 por 25 y esto lo multiplico por 3,14. 25 al cuadrado son 625 y 625 por 3,14 me daría a mí 1962,5. Entonces, todo esto en 1962,5. Y esto lo tengo que multiplicar por la altura que aparece aquí, que son 47 metros. Entonces, tomo ese resultado y lo multiplico por 47. Y da un total de 92.237,5, que correspondería a la alternativa D. ¿Sí? ¿O ya estoy hablando chino, en chino mandarín? Aquí tengo que recordar entonces la fórmula para determinar el volumen de un cilindro. El volumen del cilindro siempre va a estar determinado por esa forma. Pi por r cuadrado por la altura. ¿Y este pi por r cuadrado de dónde viene? De la cara basal, que vendría siendo un círculo. ¿Y el área del círculo cómo se determina? Pi por r cuadrado. Vamos a la siguiente. Dice, la parte cilíndrica del silo de la siguiente imagen tiene una altura de 30 metros y un radio basal de 7 metros. O sea, ahora es un silo un poco más chico. Dice, si 1000 kilogramos de trigo tiene un volumen de 1,25 metros cúbicos, ¿cuántos kilogramos de trigo se puede almacenar en la parte cilíndrica de este silo? De nuevo, aproxime pi a 3,14 para sus cálculos. ¿Qué tengo que hacer aquí? Primero que todo, me están diciendo que cada 1000 kilogramos de trigo tienen este volumen. Entonces yo necesito, primero que todo, determinar cuánto volumen cabe aquí. Entonces, tengo que hacer el ejercicio, prácticamente tengo que hacer el ejercicio completo el anterior, pero ahora con estos números. Entonces, veamos primero cuánto volumen se puede almacenar aquí en total. Y después vamos a ver cuántos kilos de trigo van a poder caber dentro de esto. Entonces, de nuevo, volumen. ¿Cómo determino el volumen? De un cilindro. Pi por r al cuadrado por la altura. Ahora, ¿cuánto vale pi? 3,14. ¿Cuánto vale el radio? 7 metros. 7 al cuadrado. ¿Cuánto vale la altura? 30 metros. Desarrollo acá. 3,14. 7 al cuadrado. 49. Todo esto por 30. Y ahora, entonces, tengo que desarrollar esto. Sería 3,14 por 49 por 30. Esto me da un total de 4.615,8. Y en este caso estamos trabajando con metros, por lo tanto serían metros cúbicos. Esto sería el total de metros cúbicos que, 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 que me cabrían dentro de todo el silo. Entonces aquí lo vamos a anotar. Dentro del silo caben 4.615,8 metros cúbicos. Ahora, ¿me están preguntando cuántos metros cúbicos caben? No,
me están preguntando cuántos kilos de trigo se pueden almacenar en la parte cilíndrica del silo. Entonces, 1000 kilogramos, 1,25 metros cuadrados. Entonces, ¿cuántas veces cabe este 1,25 en el 4615,8? Para ver cuántos kilogramos vamos a tener que meter acá. Si se fijan, van a ser un montón. Entonces, ¿qué es lo que tengo que hacer? Divido el resultado que me dio acá, los 4615,8, los voy a dividir entre este 1,25 para ver cuántas veces cabe este 1,25, cuántas veces puedo meter 1,25 dentro de esta expresión de aquí. Entonces, si yo hago eso, 4615,8 y lo divido entre 1,25, me da un total de 3692,64. Y ahora, ¿terminé el ejercicio? Todavía no, porque estas son las cantidades de veces que cabe 1,25 acá. Entonces, eso lo tengo que multiplicar por los 1000 kilogramos de trigo, porque a ver, en 1,25 caben 1000 kilogramos de trigo. Entonces, en 2,50 caben 2000 kilogramos de trigo. Tengo 3692 veces esto. Por lo tanto, lo que tengo que hacer sería multiplicar esto por los 1000 kilogramos de trigo acá. Entonces, finalmente, multiplico 3692,64, lo voy a multiplicar por los 1000 kilogramos, o sea, los 1000 kilogramos de trigo, y ahí entonces, finalmente, obtendría que esto debería ser 392,64 y le agrego un 0. ¿Cómo lo hice tan rápido? Corrí esta coma 3 unidades para la derecha. Entonces, si me faltan unidades para la derecha, agrego con ceros. Entonces, tengo 3.692.640 kilogramos de trigo, entonces, que yo puedo meter dentro de este silo que está aquí, que es un montón. ¿Sí? Y yo creo que pueden revisarlo de nuevo después si es que tienen alguna duda con esta. En particular, pues esta es bastante larga. Vamos a ver aquí. La siguiente. Dice, lee atentamente el siguiente texto y responda a las preguntas de la 10 a la 14. Las abejas, además de producir miel, tienen un papel importante en la reproducción de especies frutales. La siguiente tabla nos muestra la cantidad de cólmenes necesarias por hectárea para la reproducción de diferentes especies frutales en Chile y la superficie de plantaciones de cada una de ellas que hay a nivel nacional. Entonces me aparece la especie, la superficie total de hectáreas y las colmenas necesarias por cada hectárea. Veamos qué es lo que necesito, o sea, qué van a necesitar con esta información. ¿Cuál es la moda de la cantidad de colmenas por hectárea? La moda. ¿Cuál era la moda? ¿Alguien se acuerda de cuál era la moda? ¿O cómo definíamos la moda? La moda era el dato que más se repetía. Es el dato que más se repite. Entonces, me voy a la tabla, acá atrás, y me pongo a revisar. La moda de la cantidad de colmenas por hectárea. El 10, ¿cuántas veces aparece? Aparece 1, 2, 3, 4, 5. El 10 aparece 5 veces. El 6, ¿cuántas veces aparece? Aparece 1, 2, 3, 4, 5, 6. Ya, aparece más que el 10, por lo tanto, el 10 ya no podría ser una moda. El 6 sí.
revisamos cuáles son los otros números que tengo. El 8 aparece una, dos, dos veces y para de contar. Por lo tanto, la cantidad de colmenas que más se repite son 6 colmenas por hectárea. Entonces, la moda sería 6. Eso es cortito. ¿Cuántas colmenas se necesitan en total para la reproducción de sandías, de acuerdo con la superficie cultivada de esa especie a nivel nacional? Entonces, aquí me dice, Em, la siguiente tabla muestra la cantidad de colmenas necesarias por hectárea para la reproducción de diferentes especies frutales en Chile y la superficie de plantaciones de cada una de ellas que hay a nivel nacional. Entonces, esta tabla ya inmediatamente me está hablando de lo que está pasando a nivel país. La pregunta, vuelvo a la pregunta, dice, de acuerdo con la superficie cultivada de esa especie a nivel nacional. Entonces, ¿cuántas colmenas necesito para los 4.600 hectáreas que tengo para cultivar sandías? Inmediatamente la respuesta está aquí. Solamente necesito 6 colmenas. Vamos a la siguiente. ¿Cuál de las siguientes operaciones se puede concluir a partir de los datos de la tabla? Dice, la especie que tiene menor superficie plantada en Chile es el melón. Vamos a ver. Reviso dónde está el melón. Melón. 3.600 hectáreas. ¿Hay alguna que tenga menos? Sí, la de arándano. Por lo tanto, esa no puede ser. Descartamos inmediatamente. La especie que tiene mayor superficie plantada en Chile es el manzano. Veo. ¿Dónde está el manzano? Manzano. Acá. Dice 36.095 hectáreas. ¿Hay alguna que tenga más hectáreas que esa? No. Por lo tanto, inmediatamente esa es la correcta. Hasta aquí estas están avanzando un poco más rápido. Seguimos. Dice, una familia agricultora tiene un terreno de 3 hectáreas plantadas con frambuesas y en ese terreno hay 20 colmenas solamente. El próximo año quieren cambiar de cultivo de todo el terreno a kiwis. ¿Qué deben ser? ¿Qué deben hacer con las colmenas para favorecer la reproducción de la nueva especie plantada? Entonces, ya saben que tienen 20 colmenas, ¿sí? Y solamente 3 hectáreas están plantadas con frambuesa. Y lo quieren cambiar todo a kiwis. Me voy acá. Kiwis y frambuesas. Solamente eso me interesa analizar de aquí. Kiwis, frambuesas. ¿Dónde están las frambuesas? Aquí arriba. Tengo una duda con una pregunta. Creo que la pregunta número 11 no está bien, no la leí bien. Me di cuenta ahora recién con esta pregunta que apareció aquí. Vamos a leerla con detención. Dice, ¿cuántas colmenas se necesitan en total para la reproducción de sandías de acuerdo con la superficie cultivada de esa especie a nivel nacional? Ya, y aquí cometí un error porque decía que son 4.600 hectáreas a nivel nacional y que por cada hectárea necesito 6. Por lo tanto, para verlo, 4.600 hectáreas hay y yo necesito 6 colmenas por hectárea. Entonces tengo que multiplicar estas 6 colmenas por los 4.600 hectáreas que hay. Entonces, es decir, por cada hectárea que hay aquí, ¿cuántas colmenas tengo que tener? Entonces, los 4.600 los multiplico por 6. Lo voy a hacer rapidito. 6 por 0, 0, 0. 6 por 6 son 36. Agrego un 3. 6 por 4, 24. 27. 27.600. Ahora sí.
27.600 colmenas necesito. Sí, son 6 colmenas por hectárea y hay 4.600 hectáreas. Lo siento ahí por ese detalle. Entonces, volvemos acá con la pregunta número 13. 3 hectáreas plantadas con frambuesa y en ese terreno hay 20 colmenas. La pregunta aquí, frambuesa kiwi 6 y 10. Lo voy a copiar todo acá. Frambuesa kiwi. Frambuesa kiwi 6 y 10. Ya. Entonces, tiene solamente 3 hectáreas plantadas con frambuesa. Por lo tanto, ¿cuántas colmenas necesitaría según la tabla por hectárea? Si son solamente 6 por hectárea, por lo tanto tendría que tener, en teoría debería tener 18 colmenas, solamente en teoría. Pero aquí tiene 20. Veamos acá, dice, el próximo año quiere cambiar todo el cultivo de terreno a kiwis. Son 3 hectáreas. Y por cada hectárea debería necesitar 10 colmenas. Entonces, en 3 hectáreas necesitaría 30 colmenas. Y yo solamente tengo 20. Entonces dice, ¿qué deben hacer con las colmenas para favorecer la reproducción de la nueva especie plantada? ¿Puedo dejar la misma cantidad de colmenas que tenían? No, porque yo para plantar kiwi necesito al menos 30 colmenas en esas 3 hectáreas que tengo ahí. Instalar al menos 30 colmenas adicionales a las que tenían. Tampoco. Yo necesito 30 colmenas en total. Ya tengo 20. Dice, aumentar en al menos 10 colmenas la cantidad que tenía inicialmente. Esta sí. Tampoco puedo disminuir porque voy a necesitar más colmenas. Entonces aquí la única alternativa que queda sería la C. Y dice, la 14, ¿cómo es de desarrollo? Esto yo creo que lo vamos a dejar hasta esta. Dice, ¿cuál es la media aritmética de las colmenas por hectárea que se necesitan para la reproducción de todas las especies plantadas de acuerdo a la tabla? Media aritmética de las colmenas por hectárea, entonces. ¿Cómo era la media aritmética? La media aritmética era la suma de todos de todos los datos y los dividíamos entre la cantidad total de datos que había. Entonces, nos vamos a ir acá. Vamos a sumar todas las colmenas por hectárea y luego lo vamos a dividir entre cuántos datos tenemos. Entonces, aquí tendríamos que ir sumándolo y lo voy a sumar de la siguiente forma. Voy a sumar todos los 10, voy a sumar todos los 6 y luego voy a sumar todos los 8. Tengo un 10, 2, 3, 4, 5. Tengo 50 entonces colmenas ahí. 50 al tiro. Más 6. Tengo 1, 2, 3, 4, 5, 6. 6 por 6, 36. Ya llevo 36 más. Y 8. Tengo 1, 2. Son 8 más 8, 16. Entonces ya sumé todas las colmenas y ahora necesito hacer esta división por la cantidad de especies que tengo. Tengo 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13. Entre la cantidad total de datos que yo tengo. Hago entonces esta suma, sería 50 más 36 más 16 y todo esto lo divido entre 3. Entonces necesitarían aproximadamente 34 con... A ver, ¿estoy bien? 50 más 36 más 16, 102 y esto lo divido entre 13. No, no estaba bien. Lo dividí entre otra cosa. Me debería dar 7,84 colmenas por hectárea. Entonces esto lo tengo que pasar a la respuesta que tengo acá.
aproximadamente cuál es la media aritmética de las colmenas por hectárea que se necesitan para la reproducción de todas las especies. Entonces, habíamos dicho que eran 50 más 36 más 16, la suma de todas las colmenas que nosotros teníamos. Es decir, la suma de cada una de las colmenas. Y esto lo dividimos entre la cantidad total de especies que hay, que son 13. Y esto me iba a dar el resultado de 7,84 colmenas. Colmenas por hectárea. Entonces mi respuesta aquí final sería la media aritmética de colmenas por hectárea son 7,84. Si se fijaron, ya voy a dejar de compartir acá. Si se fijaron, la prueba es bastante densa. ¿Cómo la encontraron ustedes? Opiniones. ¿Siguen ahí o ya? ¿O se durmieron ya? Parece que se, parece que se durmieron. Fue mucha matemática. Bueno, como les decía, les anticipé, en verdad iba a estar un poco pesada la evaluación. Si bien son contenidos que hemos visto, hay harto número, hay harta operación y hay que revisar eso. Ahora, mi invitación obviamente es que sí o sí vayan a dar sus exámenes, vayan, preséntense, inténtenlo, porque esa va a ser la parte más valorable. Ya de aquí, ya estando dentro de este proceso, ya ustedes ya han dado un paso bien grande con respecto a eso. Así que no se asusten con la evaluación. Vayan, preséntense en los horarios para los exámenes y obviamente también si tienen alguna duda, consulta que quieran hacer previo a ya el link de Classroom lo dejé aquí anotado para que me puedan contactar directamente. Mm, no sé. Esa es como lo que les puedo mencionar yo. Vayan, háganlo, inténtenlo, porque ya han pasado todo esto, entonces como preséntense, estén ahí y les va a ir bien. Yo voy a intentar resolver toda la prueba que queda e ir marcando las alternativas que hay. La prueba que les subí anteriormente también les voy a dejar. Hay una parte de esa prueba que ya está resuelta completa, paso a paso. También se lo voy a dejar ahí en el Classroom para que lo tengan y lo revisen. Y nada, creo que como esta es la última clase, entonces toca despedirse un poquito. Así que cuídense mucho, sigan estudiando, síganle poniendo el hombro a esto, que obviamente siempre va a dar sus recompensas. Ha sido un gusto trabajar aquí con ustedes.
Gracias, profesor. Ya. Entonces, lo dejamos hasta aquí. Sé que me extendí un poquito, pero ojalá que se entienda el porqué. Voy a dejar de grabar entonces. Acá detenemos la grabación.